Muy buenos días con todos. Hoy vamos a comenzar el estudio de los nervios craneales, comenzando con el primer nervio craneal, nervio olfatorio, el cual junto al segundo nervio craneal, el nervio óptico, van a considerarse prolongaciones propias del encéfalo. Como ya vimos en el video de embriología de los nervios craneales, el nervio olfatorio van a ser de la evaginación de una pared del prosencéfalo, del cerebro anterior, y tiene su origen aparente a nivel del bulbo olfatorio, el cual es una proyección rostral del tracto olfatorio, que se va a componer de cúmulos de nervios. Va a existir sinapsis a este nivel, como ya vamos a pasar a ver más adelante. Su origen real, en cambio, se encuentra dentro del epitelio olfatorio en la cavidad nasal, tanto en su pared medial como en su pared lateral, en el techo de la cavidad nasal. Asimismo, los otros núcleos, o mejor dicho, los orígenes reales de los otros nervios craneales del tercero al doceavo se van a encontrar dentro del tronco encefálico, a diferencia de este primero que se encuentra a nivel de la cavidad nasal, por fuera del tronco encefálico. Entonces, histológicamente vamos a recordar ciertos aspectos para describir este nervio olfatorio. Empezando, tenemos el nervio como tal se va a encontrar dentro del epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, en cambio, está conformado por diferentes partes, tres tipos de células principales. Las primeras, que son las células olfatorias primarias, que se van a encontrar a este nivel del epitelio olfatorio. Después tenemos células sustentaculares o células de sostén y células que se encuentran en la membrana basal, células basales. Lo importante de estas células basales es que van a funcionar como células madre y van a regenerar las células olfatorias primarias cada 60 días. Lo que corresponde a las células sustentaculares tienen función similares a las células de la glía, son células de sostén. Y las células olfatorias primarias como tales son, según su clasificación de tipo morfológica, son células bipolares, las cuales tienen un ramo el que va a recibir las moléculas de aire y el otro ramo que se va a dirigir hacia el bulbo olfatorio, donde se encuentran las neuronas olfatorias secundarias, que vamos a ver más adelante. Para esto tienen que pasar por la lámina cribosa del etmoides hasta llegar a hacer sinapsis con las dendritas de las neuronas olfatorias secundarias. Entonces, dentro del bulbo olfatorio, si hacemos un corte, vamos a hacer histológico y lo proyectamos de una manera esquemática, tenemos la siguiente imagen. Aquí lo que corresponde a esta como que escala de grises, acá arriba, correspondería al bulbo olfatorio, que tiene 5 capas, a diferencia del epitelio olfatorio, que está acá abajo, desde la parte amarilla y estos colores de acá. Entonces, esta parte de abajo ya la vimos la célula olfatoria primaria, su prolongación que pasa por la lámina cribosa del etmoides y llega diferentes terminaciones. No es solo un nervio, sino es el conjunto de siquiera 20 nervios diferentes, ¿no? Entonces van a llegar a este nivel de la primera capa del bulbo olfatorio, el cual se conoce como capa de fibras nerviosas. Están las terminaciones dendríticas de las células olfatorias primarias. Después, en la segunda capa del bulbo olfatorio encontramos la capa glomerular. La capa glomerular nace su nombre porque se va a formar aquí el glomérulo. El glomérulo se forma por las dendritas que vienen de las células olfatorias secundarias con las dendritas que vienen de las células olfatorias primarias. Forma un glomérulo. Y también interneuronas, que son de la capa de células granulares. Entonces, tenemos la tercera capa después, que se conoce como capa plexiforme externa, en la cual vamos a encontrar células en penacho, que son un tipo de células olfatorias secundarias, y los axones del otro tipo de células olfatorias secundarias, que son las células mitrales. Dentro de la cuarta capa vamos a encontrar la capa de las células mitrales,
donde se encuentran propiamente las células mitrales como tal. Y por último, las células de las capas granulares, que aparte de encontrarse los axones que se van a dirigir a formar los tractos olfatorios, también tenemos interneuronas, las cuales se van a encargar de una acción inhibitoria. Y bueno, entonces lo que corresponde al recorrido, vamos a tener que el impulso ya llega o las fibras, mejor dicho, ya llegan al bulbo olfatorio, establecen sinapsis y se continúan por el tracto olfatorio. Una vez que se continúa por el tracto olfatorio, llegan a este nivel de la comisura anterior y se dividen en estrías. El tracto olfatorio se divide en estrías olfatorias, una lateral y otra medial. La lateral se va a continuar a las áreas olfatorias primarias, o mejor dicho, al área olfatoria primaria. Y aquí es donde van a pasar la mayor cantidad de fibras, al área olfatoria primaria, que se va a encontrar en relación con el uncus y el área entorrinal. El resto de fibras, en menor cantidad, se va a continuar por la estría olfatoria medial, la cual va a terminar contralateral, se va a decusar, se va a hacer contralateral y va a pasar por la estría olfatoria lateral. Y va a llegar así mismo al área piriforme, que se va a estar compuesta por el uncus, por el área entorrinal y el limen de la ínsula. De allí es que podemos hacer conscientes del olfato como tal. Entonces, la proyección que tiene este nervio olfatorio con las áreas corticales son que llega al nervio olfatorio, al bulbo olfatorio, perdón, se continúa como el tracto y después establece sinapsis como por ejemplo a nivel del tálamo con el núcleo avenular. Este núcleo avenular va a emitir unas fibras para la formación reticular. Aquí es donde van a comenzar los reflejos viscerales como la producción de saliva, el aumento de las glándulas, la secreción de glándulas pancreáticas y todo. Bueno, eso ha sido por parte del nervio olfatorio y nos vemos en una segunda entrega.